Lord Kelvin, William Thomson. ¿Qué pensaría el lector si alguien le aconsejara que usara su ropa más ligera un día en que la temperatura fuera de 35 grados? Si el lector viviera en cualquier otro país que no fueran los Estados Unidos o Inglaterra, no se sorprendería. En casi todos los países del mundo, la temperatura suele medirse en grados centígrados en lugar de Fahrenheit. El agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados. En este termómetro decimal, si se leyera una temperatura de 308 grados, quizá el lector pensaría que el termómetro estaba loco. Sin embargo, 308 grados centígrados absolutos, Kelvin, son la misma temperatura que 35 grados centígrados o 95 grados Fahrenheit. Durante la segunda mitad del siglo XIX, William Thomson, que más tarde fue Lord Kelvin, ideó una nueva escala de temperatura que sirve de mucho para explicar la teoría cinético-molecular de la materia y que es independiente de los materiales termométricos como el mercurio que se usen. Hoy es un instrumento esencial en la termodinámica y la física del calor. La temperatura más baja de esta escala centígrada absoluta es de 0, a la cual se cree que cesa el movimiento molecular. El punto de ebullición para el agua es 373 Kelvin y su punto de congelación es de 273 Kelvin. Así, el científico no hace más que sumar 273 a la lectura centígrada para convertir sus temperaturas a la escala centígrada absoluta. William Thomson fue el segundo hijo del profesor Jacobo Thomson, jefe del Departamento de Matemáticas del Instituto Real Académico de Belfast, y nació el 26 de junio de 1824. Muchos años antes, la familia de Thomson emigró de Escocia para huir de la persecución religiosa. Después de fallecida la madre de William, el profesor Thomson decidió volver a Escocia para ocupar el puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de Glasgow cuando William apenas tenía 8 años de edad. El padre de William educó a sus 5 hijos y 3 hijas con notable éxito. Tanto William como el hermano mayor, Jacob, demostraron notables aptitudes mentales a temprana edad. Fueron tan brillantes que no solo pudieron pasar los exámenes de admisión de la Universidad de Glasgow a la edad de 10 y 12 años respectivamente, sino que también se hicieron respetar entre los estudiantes de más edad, en cursos tales como el latín, el griego, la filosofía natural, la química y las matemáticas avanzadas. Cuando William tenía 16 años, su padre llevó a sus hijos a hacer un breve recorrido por Alemania, a fin de que tuvieran la oportunidad directa de aprender el idioma alemán. William no aprendió el nuevo idioma, pero en su lugar descubrió la gran obra de Fourier, en la física matemática, sobre la conducción de la energía térmica. Esta es la famosa obra que indujo a hacer investigaciones experimentales a muchos estudiantes, como George Ohm, cuya obra maestra sobre los factores que afectan la conductividad eléctrica de las sustancias ha sido descrita en otra parte de este libro. En 1841, William ingresó a la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas superiores. Muy pronto ganó reputación de inteligente como colaborador de artículos originales en la revista de matemáticas de Cambridge. Siguió alcanzando los más altos honores académicos. A pesar de todo, estaba muy lejos de ser un individuo unilateral, pues demostró una gran variedad de intereses y actitudes en esferas tan diversas como el remo, la natación y la música. Durante algún tiempo, inclusive, fue presidente de la Sociedad Musical de la Universidad. La siguiente escala de Thomson fue París, donde trabajó y estudió durante un año en los laboratorios físicos de Enrique Renaud, aunque se dedicaba entonces a investigaciones clásicas sobre las propiedades térmicas del vapor. Poco después de su regreso de París, conoció y defendió a Jean Jules, quien hasta entonces no tenía la aceptación de sus experimentos sobre la conversión recíproca de la energía eléctrica, térmica y mecánica.
En 1846 William Thomson volvió a la Universidad de Glasgow, donde a la edad de 22 años fue designado para ocupar la cátedra de Filosofía Natural, que acababa de quedar vacante. Estuvo en Glasgow los siguientes 53 años para beneficio de sí mismo y de la universidad. Este puesto de profesor dio a Thomson un cargo docente muy agradable y estimulante, al mismo tiempo que suficientes horas libres para sus investigaciones científicas. El vigor y el entusiasmo de William Thomson no conocían límites y casi resultaban insoportables para muchos de los apacibles escoceses que eran ahora sus colegas. Poco después de ser nombrado, solicitó audazmente un aposento separado para sus experimentos científicos. Era una solicitud insólita, y tal vez se le concedió debido a su misma audacia. Así pues, el primer laboratorio moderno de investigaciones de las Islas Británicas nació en una vieja bodega, único espacio que se disponía. La enseñanza de Thomson no era aburrida, sus clases no eran en el sentido acostumbrado, pues se les ha descrito como proezas de gimnástica mental y física. A todos les resultaba difícil seguir dichas clases, exceptuando a los estudiantes de mucho talento. Cuando se le ocurría un nuevo punto a Thomson, a menudo hacía una digresión y se le olvidaba completamente del tópico tratado. Quizá haya sido el único hombre en la historia de la ciencia que hizo descubrimientos mientras impartía sus clases. La combinación de una mente perspicaz y un vigor físico casi ilimitado le permitió hacer multitud de investigaciones originales y de gran importancia, tanto en las ciencias aplicadas como en las abstractas. Aunque alcanzó la mayor parte de su fama universal por sus descubrimientos prácticos, se le deben algunas aportaciones de primera clase a la teoría de la termodinámica, las oscilaciones electromagnéticas y las radiaciones. Se basó en las investigaciones de Carnot y Joule para crear su escala centígrada absoluta o de Kelvin para medir la temperatura. También ayudó a crear las leyes fundamentales de la termodinámica. Su teoría de la energía térmica no disponible en forma de entropía y, como consecuencia, el agotamiento de la Tierra fue una importante contribución a la ciencia teórica. Propuso la teoría de que en un porvenir muy distante, toda la energía disponible del mundo se reduciría a cero y todos los cuerpos estarían a la misma temperatura, cero absoluto. Su colaboración con Joule al demostrar que se producía un ligero enfriamiento cuando se dilataba un gas sin hacer trabajo fue precursora de las teorías cinético-moleculares más adelantadas de los gases. Este efecto Joule-Thomson abrió también una nueva esfera de la física de las bajas temperaturas, llamada criogenia. Thomson fue un inventor científico que, gracias a sus muchos derechos de patente, compensó los limitados recursos económicos que disponía para sus investigaciones. Fue su reputación de brillante científico que se interesaba en todos los problemas de ciencia de su época, lo que hizo que Cyril Field lo nombrara consejero técnico de su compañía cablegráfica. Después de muchos fracasos descorazonadores, se tendió el primer cable de 3.000 kilómetros entre Irlanda y Terranova. Aquí Thomson aplicó sus teorías eléctricas a la telegrafía submarina, tratando el cable como si fuera un frasco de Leyden o un condensador alargado, y aconsejado el uso de cable trenzado hecho de alambre de cobre de gran conductividad. A fin de percibir los débiles puntos y rayas, inventó primero un galvanómetro de espejo. Más tarde lo sustituyó con su registradora de sifón, que fue el primer galvanómetro de bobina móvil en el mundo. La pluma del sifón se movía con la corriente de la señal cablegráfica que fluía en la pequeña bobina suspendida entre los polos de un electroimán. El magnífico éxito del cable hizo que la reina le concediera la nobleza. Su fama de ser un científico que consideraba todos sus conocimientos desde el punto de vista de su utilidad para el género humano le ganó el supremo cumplido: todo marinero debe rezar por Thomson. Se salvaron incontables millares de vidas gracias al uso de sus inventos de equipo náutico de seguridad. Mejoró en mucho el funcionamiento de la brújula magnética, compensando los efectos magnéticos de los aparatos de hierro y acero que son parte común de todos los barcos con quilla de acero.
Sus brújulas se siguieron usando hasta que apareció la brújula giroscópica. Sus estudios sobre las mareas combinadas con sus ingeniosos aparatos para medirlas, analizarlas y predecirlas, y con las tablas simplificadas para determinar la posición de un buque en el mar, eliminaron muchas de las incertidumbres de la navegación. Su sonda, que era en realidad un aparato de sondeo químico que consistía en un resistente alambre de piano del que estaba suspendido un tubo de cristal de fondo abierto, se usa todavía hoy con ligeras mejorías. Su sondeador dependía de la presión del agua que entraba en el fondo de ese tubo de cristal. Debido a que la presión del agua varía directamente con la profundidad, resultaba sencillo medir la longitud de la sustancia química que se hubiera mojado en el tubo y convertirla en cifras que representaban la profundidad del agua en que estaba sumergido. Este gran hombre de la ciencia victoriana recibió multitud de merecidos honores durante su larga y productiva carrera científica. En 1890 fue elegido presidente de la Sociedad Real. Fue hecho par con el título de Lord Kelvin de Large en 1892. Cuando se retiró de la enseñanza a la edad de 75 años, el asombroso William Thomson resolvió dedicarse a escribir y revisar sus lecciones de 1884 sobre la teoría ondulatoria de la luz. Fueron publicadas en 1904, 3 años antes de su muerte, ocurrida en 1907. Lord Kelvin descansa hoy con Sir Isaac Newton y muchos de los grandes científicos ingleses en la abadía de Westminster. A pesar de la vigorosa y clara inteligencia de Kelvin, sus notables técnicas matemáticas, su poderosa personalidad y su ilimitado vigor físico, no llegó a la cima reservada para hombres inmortales como Einstein, Maxwell, Bohr y Newton. Como dice A.E.E. Mackenzie, la debilidad de Lord Kelvin fue su incapacidad para leer la obra de otros. Tendió a rechazar las ideas teóricas de sus contemporáneos y le faltó el don intuitivo para ver más allá de los hechos inmediatos. En cierta ocasión dijo que sólo podía comprender aquello de lo que podía hacer un modelo. A pesar de todo, sus proezas prácticas y versátiles tuvieron enorme importancia en la humanidad. Fuente de consulta: 100 grandes científicos. Breves biografías de los científicos más grandes del mundo, de Hipócrates a Einstein. Recopilación del Dr. J.I. Green.